Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Iniciamos con una extraordinaria noticia para la medicina de nuestro país. Desde el Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga, un equipo de cirujanos le practicó una intervención a un paciente ubicado en la India. Un verdadero hito para la medicina en Colombia. Doctora Fernanda. Ana, sin duda, se trata de una cirugía gástrica a un paciente que estaba a 25.000 kilómetros de la capital de Santander. Se hizo con la más avanzada tecnología y con especialistas de primer orden de este centro asistencial. Esta es la historia. Desde esta consola, en uno de los quirófanos del Hospital Internacional de Colombia, se logró un hito más en la medicina mundial: operar a un paciente a más de 25.000 kilómetros de distancia, desde Piedecuesta, Santander, hasta Indore, en la India. Esta telecirugía que va a ser la cirugía, la medicina del futuro. La medicina del futuro va a cambiar mucho con la inteligencia artificial, con la computación cuántica, con toda esta, va a ser absolutamente robotizada, robots humanoides que van a trabajar en los hospitales haciendo labores de enfermería. El encargado de la intervención fue el cirujano robótico Sudhir Srivastava, quien desde Colombia dirigió milimétricamente esta consola equipada con controles manuales, pedales y una cámara tridimensional de alta definición. Cada movimiento fue replicado con precisión por brazos robóticos que estaban sobre el paciente al otro lado del mundo, en la India. Tiene unos pedales donde coagula, corta, hace diferentes cosas, y una cámara donde transmite tridimensionalmente de una forma espectacular, una muy ampliada, la imagen del paciente intraabdominal. La intervención, que duró 20 minutos, tuvo un retraso de 300 milisegundos. Fue una cirugía bariátrica para tratar la obesidad en un paciente de 50 años de la India que pesaba más de 200 kilos. El reto del procedimiento fue la señal de internet. Sí, un desafío importante es la operación a larga distancia. Muevo la mano y la señal debe viajar hasta donde está el paciente, por ejemplo en la India, donde se encuentra la cámara. Luego el movimiento del instrumento debe regresar a través del video. Debido a esta gran distancia, existe un retraso en la transmisión de la señal. Además, hay otros factores importantes. No puedo moverme libremente porque cualquier error o movimiento involuntario podría provocar un accidente. Mientras en Colombia se manejaba la consola, en la India un equipo de cirujanos, enfermeros e instrumentadores acompañaron el procedimiento. Este es el robot Manta 3, con el que a partir de hoy se van a empezar a realizar cirugías cardíacas aquí en el Hospital Internacional de Colombia. La cirugía fue un éxito y así, desde este rincón del país, se practicó la telecirugía de mayor distancia en el mundo, una tecnología que llegó para transformar la medicina. ¡Qué maravilla! Este es el presente de la cirugía robótica rompiendo fronteras. Cirujanos en Santander y paciente en la India. Vamos a conocer más detalles precisamente con el doctor Víctor Castillo, presidente del Hospital Internacional de Colombia. Doctor Castillo, qué dicha tenerlo aquí en vivo en Noticias Caracol. Y empecemos por contarle a los televidentes por qué realizar una cirugía a esta distancia, 25.000 kilómetros. ¿Esto fue una prueba? ¿La idea es empezar a exportar este tipo de servicios al mundo? Doctora Fernanda, buenos días, buenas tardes. Y para mí es un gusto estar aquí en tu segmento y quiero contar lo siguiente. Estamos en medio de la celebración de los 40 años de la creación de la Fundación Cardiovascular. Y para la celebración de los 40 años hicimos un gran simposio durante 2 días de cardiopatía, de cardiología adulta y cardiología pediátrica. Para esto invitamos al doctor Sudhir Srivastava, que es una autoridad mundial en cirugía robótica de adultos y de niños, pero adicionalmente el doctor Sudhir, que trabajaba en Chicago, era un cirujano robótico muy experimentado, regresó a la India a montar esta fábrica de SI Innovation, que es el fabricante de los robots Mantra. Entonces lo invitamos a que viniera y nos diera unas conferencias y nos hiciera una demostración de los robots, de la telecirugía y de las capacidades que tienen esas nuevas plataformas tecnológicas para solucionar problemas de salud en el mundo. Así como él llegó, ya
De hecho, estábamos trabajando con la fábrica, nosotros adquirimos 4 robots Mantra en la organización para ponernos al servicio de la comunidad, a todos los pacientes nuestros que requieran, nacionales o internacionales, cirugía la vamos a hacer con el robot, independiente de que no les vamos a cobrar más por la cirugía. Entonces, eso es poner la tecnología al servicio de la comunidad, al servicio de los pacientes. Y lo que queríamos hacer era mostrar las grandes capacidades que tiene esa nueva tecnología para solucionar problemas de salud. Puede que haya un paciente muy grave en cualquier parte del mundo y la tecnología puede, a través de ella, cirujanos muy expertos en cualquier parte del mundo, ir a solucionarle a través de la internet, a través de la plataforma, solucionar el problema de salud específico a las personas independientes de donde estén. Ese era básicamente el objetivo, traerle. Por un lado, tenemos las 4 plataformas robóticas aquí en la fundación, que ya las pusimos al servicio. Hicimos un trabajo para la misma fábrica de Mantra, para la FDA. Operamos más de 52 pacientes. Ya el estudio clínico se terminó. Y adicionalmente, queríamos mostrar esa tecnología. Mañana, en el Congreso, el doctor Judith va a operar un paciente de corazón, unas coronarias, y lo vamos a ir transmitiendo durante el tiempo que vamos haciendo el Congreso para mostrarle a todos nuestros participantes del Congreso las nuevas cosas que se vienen en el mundo. Y esa es la realidad. La realidad es que vamos a unir tecnología, inteligencia artificial, robótica y computación cuántica del futuro para cambiar la forma como vamos a ejercer la medicina. No es el futuro, sin duda alguna es el presente. Muchas personas pueden ser incrédulas en términos de seguridad. ¿Por qué un robot ofrece mayor precisión y control, doctor Castillo? Primero, porque el manejo con las cámaras de altísima resolución y de aumento hace que y las pantallas tridimensionales que se pueda ver mejor la estructura, mucho más definidas, y el cirujano puede determinar muy bien el procedimiento a seguir y dónde cortar, dónde coagular, dónde suturar, etc. Eso es como uno ampliar 20, 30 veces la imagen, y eso le permite tener mucho más seguridad. Los movimientos son más finos, más controlados, de tal forma que da mucho más seguridad. Nosotros tenemos el robot de ortopedia Mako hace 3 años. Tenemos más de 700 cirugías de cambio de rodilla, y la complicación ha sido 0. O sea, esto da más seguridad, acorta los tiempos quirúrgicos, es más precisa y más... Entonces, digamos, eso es un avance tecnológico importante. Doctor Castillo, importantísimo dejar claro que el robot no opera solo. Hay una parte del robot con el cirujano y con el equipo aquí en Colombia, en Santander, y hay otra parte del robot en la India. ¿Cómo es esa conexión? Veíamos que uno de los grandes retos era la conexión a Internet, pero también háblenos, por ejemplo, de cómo se comunican. Sí, uno de los grandes retos, no solo la tecnología, la consola, es una de las consolas que tenemos aquí, los 4 robots, y el paciente tenía ya los brazos robóticos en la sala de cirugías, que estaban conectados y, con los trócares, con los diferentes pinzas con el paciente. La conexión entre la consola, que es la que vemos ahí en la pantalla, con el doctor manejando las pinzas a través del stick, y la otra parte del robot, que son los brazos robotizados, se hace a través de Internet. Se necesita una conexión de Internet de muy alta velocidad, canales exclusivos dedicados, etcétera, y tiene que haber una latencia de menos de 300 milisegundos para que realmente el movimiento que haga el cirujano aquí en la consola, con los movimientos manuales, puedan ser tan cortico el tiempo que sean casi inmediatos en el movimiento del robot. Eso tal vez es el reto tecnológico más importante que tuvimos, fue poder garantizar una velocidad a través del Internet que garantizara y le diera seguridad al cirujano para operar al paciente. Para que no haya retraso. Doctor Castillo, en caso de una falla, no sé, que se vaya la luz, que se interrumpa esa señal de Internet, ¿cuál es el protocolo de respuesta? Por ejemplo, ¿hay cirujanos allá de respaldo? En ese caso, obviamente había en la India cirujanos
espalda. Que si fallaba algo, pues ellos o tomaban el comando o abrían el paciente. Esto garantizaba para el paciente la seguridad. Eso lo que queríamos era mostrarle al país y a los médicos que vienen a nuestro congreso es las capacidades que tienen estas herramientas tecnológicas de la cirugía robótica y que van a hacer en el mundo cada vez más la cirugía al día. Y seguramente yo creo que en 30 años, 20 años, con todo el avance de la inteligencia artificial, si ya tenemos hoy carros autónomos que andan por las ciudades, taxis autónomos que recogen gente y que muchos hemos usado, igualmente en un futuro vamos a tener robots autónomos operando seres humanos. Como usted lo ha dicho, tecnología al servicio de la salud. Doctor Castillo, muchísimas gracias, felicitaciones y qué orgullo. Gracias, doctora Fernanda. Incluso saludarte y estar en tu programa y a toda la audiencia de Caracol. Muy bien, doctor Castillo. Impresionante. Impresionante, doctora Fernanda, gracias. Y seguimos hablando de Bucaramanga porque también allá conocimos la historia de una pareja de adultos mayores que logró que la Corte Constitucional protegiera sus derechos. El alto tribunal ordenó que les permitieran nuevamente utilizar un sistema de canasto y cuerda para recibir alimentos, medicamentos y otros elementos esenciales. La pareja vive en un 5º piso. Durante un año, doña Raquel Quintero, de 86 años, y su esposo Óscar Jiménez, de 90, tuvieron que ingeniárselas para recibir el mercado, los medicamentos y hasta las llaves de su apartamento, luego de que la asamblea de copropietarios del edificio les prohibiera usar un canasto con cuerda desde el 5º piso de su apartamento que no cuenta con ascensor. Impuse la tutela porque me violaron los servicios de una llave que es del mirador. Y yo, para poder ayudarme, para no bajar, cada vez que se me presente algo, bajar al 1.er piso, yo mando una canastica y ahí me mandan las llaves, o tengo que mandar llaves, o se necesita algo de comida. La pareja interpuso una tutela al considerar que les estaban violando sus derechos y la Corte Constitucional concluyó que ese sistema es un apoyo indispensable para garantizar su autonomía y una vida digna. Por eso ordenó restablecer su uso y devolverles el acceso al mirador. Cuando el caso llegó a la Corte Constitucional entendimos que no era simplemente un conflicto entre vecinos. La verdadera pregunta era cómo debía responder el derecho cuando la vejez, la discapacidad, las labores de cuidado y un entorno inaccesible se convierten en barreras para que unas personas puedan seguir viviendo en su propio hogar. Óscar un día llorando me decía, pero Raquel, ¿nosotros qué hemos hecho? A nadie le hemos hecho daño a nadie. ¿Por qué nos quitan por qué nos hacen eso a nosotros? La pareja confirmó que tras el fallo de la Corte el pasado viernes les devolvieron la llave de la terraza en la que también tomaban sol. Eso es feo que le hagan a uno, es feo porque es falta de humanidad, falta de ser uno solidario, está contra los derechos humanos, está contra todo. Según la sentencia de la Corte, además se exonera a la pareja de adultos mayores de una multa de 100.000 pesos que les habían impuesto por no asistir a una asamblea de copropietarios, aun cuando la señora había informado que por las condiciones de salud de su esposo no podía ir y dejarlo solo. El fallo también es un llamado a la solidaridad. 12:48 en otros temas. El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y quien fuera su mano derecha en la presidencia, Angie Rodríguez, llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde el mandatario fue denunciado penalmente por 5 delitos. Juan Pablo Contreras, ¿qué pruebas llevó la funcionaria? Ana Milena, buenas tardes. Mire, Angie Rodríguez y su apoderado, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, trajeron un documento de 12 páginas con 16 hechos en los que señala al presidente Petro de incurrir en 4 delitos, como por ejemplo peculado por aplicación oficial diferente, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia y tráfico de influencias. Dice Angie Rodríguez que todo esto habría ocurrido al interior del Palacio de Nariño cuando ella era directora del DAPRE. Dice que por peculado por aplicación oficial el presidente Gustavo Petro le habría presionado también en su posición de gerente del Fondo de Adaptación para transferir 1 billón de pesos que hacían parte de este departamento destinados a la emergencia en La Mojana y que el presidente Petro los habría movido sin justificación alguna a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero también dice Angie Rodríguez que el presidente Gustavo Petro durante su gestión en el DAPRE la presionó para posesionar a Juliana Guerrero y para hacerle nombramientos. Dice el documento puntual:
El señor presidente Gustavo Petro tenía un particular interés por el nombramiento de la señora Juliana Guerrero, como quedó evidenciado en su relato y posteriormente en todos los medios de comunicación. La señora Guerrero no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo. Sin embargo, de acuerdo con los hechos, presionó a Angie Rodríguez para que la nombrase y al no acceder, el señor presidente Urrego ordenó su desvinculación del departamento del DAPRE. Wilson Ruiz explica los alcances de la medida. Hemos decidido acudir aquí a la Comisión de Acusaciones para denunciar penalmente al presidente de la República por varios delitos, tales como peculado por aplicación oficial diferente, por constreñimiento ilegal. También se va a denunciar por injuria y calumnia por todo lo que le ha hecho a la doctora Angie y, por supuesto, el tráfico de influencias como servidor público. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta: se va a radicar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación porque hay unas personas que presuntamente son miembros del DNI o Dirección Nacional de Inteligencia que son los causantes de todas las amenazas en contra de Angie Rodríguez y también otros servidores públicos involucrados que serán objeto de investigación. Angie Rodríguez también trajo aquí a la Comisión de Acusación este documento en el que también reseña una serie de trinos. Este, por ejemplo, es de anoche a las 8 de la noche, en los que el presidente Gustavo Petro estaría ejerciendo presiones no solo físicas, no solo psicológicas, sino también alterando las pruebas que Angie Rodríguez había presentado sobre su estado de salud. Dice que teme por su vida y que el mandatario no estaba en condición de revelar su historial médico. Manifestarle al presidente y a todos los colombianos que nadie está por encima de la Constitución y de las leyes, y eso involucra al presidente de la República. Yo sé que lo que se me viene no es fácil, porque va a ser una serie de campañas para desprestigiarme. Ya me ha tratado de desprestigiar como una persona loca o incompetente, pero quiero hoy denunciar también para que tengan mucho cuidado, porque él va a entrar en una etapa de desesperación publicando cualquier cosa para seguir afectando mi reputación. La defensa de Angie Rodríguez también pidió a los representantes que hacen parte de esta comisión de acusación darle celeridad a esta denuncia, pero también pidió a la Procuraduría venir hasta aquí a solicitar todo el material que ellos requieran necesario para avanzar con esta investigación. Juan Pablo, pero hay otra exfuncionaria que está en el centro del debate por contrataciones en la Aerocivil y que fue señalada por la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, por presuntas irregularidades. Incluso un congresista ha publicado varios reparos frente a esos contratos. Juan Carlos Mateus, usted tiene los detalles. Así es, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, señaló a través de una serie de trinos que trae la documentación que lo respalda cómo Gabriela Muñoz y su hermano Santiago David Muñoz fueron nombrados al mismo tiempo el 30 de mayo de 2025, es decir, el año anterior en la Aeronáutica Civil. Incluso los números de resolución resultaron consecutivos. El de Gabriela Muñoz fue el número 01224 y el de Santiago Muñoz fue el número 01225. Según Briceño, se trata de lo que él denomina como una afortunada coincidencia. Briceño agrega en su red de X que lo extraño, y lo entrecomilla, es que ni Gabriela ni su hermano Santiago presentaron declaración pública de conflicto de intereses violando la ley. Agrega Briceño que el 17 de enero de este año, la señora Muñoz Jaramillo, prima de Gabriela, firmó contrato de prestación de servicios en la Aerocivil, lo que el representante calificó como otra feliz coincidencia. Agregó que luego fueron vinculados otros familiares: Samuel Muñoz Rayo, primo de Gabriela Muñoz, después Silvana María Muñoz Jaramillo, también prima de la señora Gabriela, entre otros nombramientos hechos en la Aerocivil. Esta denuncia del representante a la Cámara del Centro Democrático se presentó horas después de la entrevista concedida por Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, a Blue Radio, en la que, entre lágrimas y un evidente temor, habló del supuesto poder de Gabriela Muñoz en la presidencia de la República. De la red, esa que dice ahí adentro y que no solo es Juliana Guerrero, incluso mencionó varios nombres que estarían en la red que usted denuncia. Ahí está también Gabriela Muñoz, la que usted ha dicho la mujer poderosa de la Aerocivil.
no quiero hablar de eso, me da miedo, tengo miedo que ellos me hagan algo, tengo mucho miedo. ¿Ellos incluye a Gabriela Muñoz? ¿Gabriela Muñoz del Aerocivil está en esa red de la que usted habla? No quiero. Gabriela Muñoz es una jovencita, creo que tiene 21 años. Todo es del mismo patrón. Todo es del mismo patrón. Antes del pronunciamiento de Angie Rodríguez en Blue Radio, el pasado lunes 27 de julio, la exfuncionaria hoy del Aerocivil, Gabriela Muñoz, se habría referido a algunos señalamientos en su contra sobre su supuesto poder en el gobierno nacional y anunció medidas legales y de orden judicial para enfrentarlos. Este fue su pronunciamiento. Los invito a todos que si tienen pruebas de lo que dicen los lleven a la fiscalía. Por el contrario, se ven patéticos y demasiado bajos realizando una comparación y un ataque en contra de mí que no tiene fundamento de absolutamente nada. Ya inicié las acciones legales por injuria, calumnia y por todas las conductas que correspondan frente a quienes han decidido destruir mi buen nombre con afirmaciones falsas. También responderán quienes replican esas mentiras como si las redes sociales fueran un territorio sin ley. La hoy exfuncionaria del Aerocivil, Gabriela Muñoz, indicó en este pronunciamiento que los estrados judiciales tendrán ahora la palabra frente a las denuncias en su contra. Gracias, Juan. Tras los escándalos de corrupción que han golpeado al partido de gobierno, Gustavo Bolívar habló en Noticias Caracol en Vivo sobre las preocupaciones que expresó en sus redes sociales por el daño reputacional que, según él, estos casos le causan al pacto histórico y también la necesidad de crear un comité de ética en ese partido. Lo que hicimos muchos con las manos, ellos lo están borrando con las patas. ¿Quiénes son ellos? Yo además iba a escribir con los pies, pero dije, no, hay que ser más fuertes, porque son las patas. Están metiendo las patas. Pues son esas personas que han llegado al Estado a enriquecerse, a hacer su agenda propia, que no piensan en un proyecto político, no piensan en la reputación del pacto histórico, no piensan en que mucha gente se sacrifica, entre ellos me cuento yo, para pagar impuestos, para que otro se los robe y se dé la gran vida. Eso no puede seguir pasando. A ellos va dirigido ese tuit, y pues ya ustedes los mencionaron varios, los de la UNGRD. Es un escándalo por el que ya el mismo presidente tuvo que salir a pedir perdón. Lo que está pasando con estos últimos actos de corrupción, que son minúsculos, que eso es lo que da grima, o sea, que ni siquiera son actos macro corrupción. Imagínate una chica cobrando $1 millón por una cita. Pero usted mismo acaba de decir que el hecho por el cual haya existido corrupción no quiere decir que tenga que seguir existiendo. Pareciera que estuviera justificando que es $1 milloncito de pesos. No. Estoy diciendo que eso es lo que da grima. Que por actos de corrupción pequeños manchen todo un proyecto político, todo un partido. Acto de corrupción pequeñito, o grande o medianito. $1 peso o $1 billón, vale lo mismo, son corruptos. Por eso el tuit está dirigido a ellos. Y por eso les digo, estúpidos, ¿por qué van a manchar una obra de gobierno? Van a manchar la reputación de un partido y a mucha gente que luchamos contra la corrupción por robarse unos pocos pesos para darse la gran vida, que es lo que digo yo ahí en el tuit. A mí no me cabe en la cabeza que el pacto histórico no tenga un comité de ética. Todos los partidos tienen un comité de ética. Lo que pasa, Flaquito, es que nosotros somos un partido muy nuevo. Prácticamente la personería jurídica la adquirimos antecitos de las elecciones de marzo, y está pendiente de que empecemos primero hay que convocar a la Asamblea Nacional y de ahí empezar a suplir todos esos cargos y esas instancias que nombran los estatutos. Uno de ellos es la Comisión de Ética, y para mí es importantísimo y que casi que debería ser la primera, porque vienen unas elecciones el año entrante de 2027 donde mucha gente va a aspirar a las alcaldías, a los consejos, gobernaciones y etcétera, y ahí es donde se nos pueden colar nuevamente muchas personas que tienen una agenda distinta a la de cambiar este país. ¿Cómo funcionaría? Y una vez entre en funcionamiento, ¿hay que expulsar a gente de inmediato? Mira, con el comité de ética, lo que yo pedí, incluso lo pedí en octubre, antes de octubre de la consulta interna del partido, es que se fijaran unas líneas rojas. Por ejemplo, y una que tiene mucha discusión, es imputados por corrupción pueden aspirar. Entonces hay una línea, que hay unas personas que dicen dentro del pacto, bueno, imputados por corrupción puede ser cualquiera, tienen razón, y más en un gobierno de oposición donde a uno lo pueden
le pueden montar un testigo falso y yo le entiendo la razón. Pero también hay casos de corrupción en los que uno no necesita que haya la imputación para saber que esa persona es corrupta. Y cambiamos de tema para contarles que por segundo día consecutivo la Contraloría inspecciona la sede central del Ministerio de Hacienda. ¿En qué se concentra la búsqueda de la Policía Judicial de este ente de control? Luisa Por, usted nos cuenta. Ana Milena, su objetivo es recopilar información y documentación uno a uno de los más de 14.400 contratos suscritos en las últimas 4 semanas por el gobierno saliente. Aunque hay muchas entidades involucradas en esos contratos, estarían especialmente enfocados en la Agencia Nacional de Tierras por la cantidad de contratos allí suscritos. Se habla de cientos de ellos y en muchos casos será necesario acudir a las mismas entidades involucradas donde reposan los soportes de cada contrato, por lo que esto será una tarea de largo aliento. Pero hemos conocido que la Contraloría no está solamente revisando esos 14.000 contratos. Sus principales preocupaciones tienen que ver con el manejo de la deuda pública que ha realizado este gobierno a lo largo del año pasado y durante este año. Como se sabe, han aumentado la deuda y canjeado obligaciones por corto plazo por otras de largo plazo. La Contraloría teme que esto esté generando además sobrecostos grandes para las finanzas públicas. Podría tratarse, según algunas fuentes consultadas, de una pérdida de recursos por alrededor de 320.000 millones de pesos y eso es lo que están justamente revisando. Y en ese sentido, el ente de control está solicitando información de cómo se planeó técnicamente la estrategia de endeudamiento. Conocimos además que el ente de control solicitó al Ministerio de Hacienda reportes detallados de toda la ejecución presupuestal del año 2026, así como los pagos de los últimos meses, es decir, junio y julio, y los compromisos que quedan pendientes de pago y que debe asumir el próximo gobierno en cada sector. Esta inspección se extenderá hasta el próximo viernes. Luisa, gracias. 1:00 p.m, 1 minuto. Tras 9 días de la instalación del Congreso, se conoció la posición oficial del Legislativo sobre la posesión de 2 congresistas procesados por presunta corrupción. Wadid Mansur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de las Curules de Paz. María Camila Roa, ¿van a poder ocupar su curul? Pues Lucía, por ahora no van a poder posesionarse y al parecer podrían estar perdiendo su curul. Recordemos el contexto. Tanto Wadid Mansur como Karen Manrique están siendo procesados por el escándalo de gestión del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que va a entrar en una etapa de juicio. Wadid Mansur fue elegido senador conservador con más de 134.000 votos y Karen Manrique representante a la Cámara por las Curules de Paz, puntualmente para representar al departamento de Arauca. Hoy recibieron respuestas de los 2 secretarios del Senado, Diego González, y de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez, porque habían hecho una petición ambos congresistas electos de posesionarse virtualmente o que el Congreso se trasladara hasta su lugar de reclusión para hacer efectiva esta posesión. Pues les negaron dicha solicitud y ambos secretarios coinciden en algo, que la ley quinta no cobija estas posesiones por fuera del Congreso, que deben hacerse en el recinto institucional del Poder Legislativo y ante los presidentes de cada una de las corporaciones, de la Cámara y del Senado. Les responden abiertamente que esto no lo cobija la ley, no tiene fundamento legal. Una vez analizada la solicitud del senador Mansur, lo que hemos encontrado es que no existe una norma legal que nos permita o que faculte al presidente del Senado, bien sea a desplazarse de un lugar de reclusión o a posesionarlo virtualmente. ¿La mesa directiva está contemplando esa aplicación de la figura de la silla vacía o cómo quedaría entonces este escaño en la corporación? Es que no es el Congreso el que debe determinar eso. En este caso debería ser la Corte Suprema, que por demás debo decir, pues nosotros no tenemos un conocimiento profundo del proceso en el que se encuentra actualmente el doctor Mansur. Es posible que ahora ambos, tanto Wadid Mansur como Karen Manrique y sus abogados, argumenten una situación de fuerza mayor para evitar la pérdida de investidura, pero ahora corresponde al Consejo de Estado, luego de no posesionarse, determinar si hay pérdida de investidura y sus partidos perderían estas curules. Gracias, María Camila. De otra parte, el Senado se prepara para votar esta tarde la proposición que permitiría la posesión del presidente electo Abelardo Vélez Priella en Cali. Ayer la Cámara la aprobó. Juan David Ríos, ¿a qué hora inicia esta votación en el Senado? Pero a propósito, ¿cómo avanza la elección de los presidentes de las comisiones?
Hola, mire, si quiere arranquemos con la primera pregunta. A las 2 de la tarde justamente estará la plenaria del Senado para tomar la decisión si aprueban o no la posesión de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali. Solo falta la aprobación por parte del Senado para que el Congreso en pleno se pueda trasladar a esta ciudad de Cali. Así que en horas de la tarde vamos a tener, por supuesto, esa votación. Recuerden ustedes que ya se había aprobado una para el departamento del Cauca y lo que sigue ahora es cambiar de ubicación y que sea en la ciudad de Cali, una proposición por parte de Salvación Nacional. Y por otro lado le cuento que ya están conformadas las presidencias por lo menos de 6 de las 7 comisiones constitucionales. Ya tenemos nombres de los presidentes, vamos a verlos. En la comisión primera quedó como presidente Enrique Gómez del Partido Salvación Nacional, comisión que se encarga de todos los asuntos constitucionales. La comisión tercera también quedó a manos de Salvación Nacional con Sara Castellanos a la cabeza. La comisión cuarta, Liliana Benavides del Partido Conservador, queda como presidenta de esta comisión. Las comisiones tercera y cuarta, la que se encargan de asuntos económicos. La comisión quinta quedó Juan Espinal del Centro Democrático, justamente en una comisión que habla de temas agrarios. Comisión sexta de Tecnología, Educación, Carlos Guevara del Partido Mira quedó como presidente, y la comisión séptima de todos los temas sociales y de salud, Andrés Forero del Partido Centro Democrático. Queda faltando la comisión segunda, la que se encarga de los asuntos internacionales y también de orden público, que mañana será la votación para elegir a esas presidencias. Por lo pronto estamos a la espera entonces a las 2 de la tarde para que inicie la plenaria y se discuta la posesión de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali. Sí, Juan David, gracias. Precisamente el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella avanza en los preparativos de lo que será esta ceremonia de posesión en la ciudad de Cali. Ya tienen confirmada la presencia del rey Felipe VI de España. Nicole Buitrago, ¿quiénes se suman a la lista y quiénes están pendientes? Tatiana, confirmado el rey Felipe VI de España y otros 4 mandatarios, los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador y Paraguay, que reconfirmaron su presencia en esta posesión presidencial en medio de los encuentros que tuvieron el día de ayer con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo en Perú. Pues el vicepresidente ha manifestado que la presencia de dichos países en medio de esta posesión presidencial reafirma ese compromiso para que sigan cooperando entre las naciones por la seguridad, la economía y las comunidades de toda la región. Puntualmente le agradeció al rey de España, Felipe VI, por este acompañamiento. Escuchemos. Él nos ha confirmado su presencia en la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. De nuevo se reitera esos lazos tan estrechos que han existido entre Colombia y España. Lazos que tienen un propósito: resolver los problemas de la gente, porque a través de la cooperación internacional logramos atender las necesidades de los más vulnerables de nuestro país. Por parte de la delegación de los Estados Unidos, aún está por confirmarse la presencia del secretario de Estado Marco Rubio. Mientras tanto, pues ya ha confirmado el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, pero también están pendientes por confirmar Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, José Mulino, presidente de Panamá, la misma Keiko Fujimori, presidenta de Perú, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Nicole, gracias. Y entre tanto, en Cali ya iniciaron a regir varias medidas para garantizar la seguridad antes, durante y después del acto de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Valentina Gallego, ¿cuáles son esas medidas que ha tomado tanto la gobernación como la alcaldía de la ciudad? Ana Milena, televidentes, buenas tardes. Sí, señora, son varias las medidas, pues ya se llevó a cabo el primer Consejo de Seguridad Extraordinario, donde Cali tendrá por primera vez algunas medidas que no ha tenido la ciudad ante el importante evento de la posesión el próximo 7 de agosto. Lo que dicen las autoridades es que desde hoy ya empezaron a regir, como por ejemplo, ya hay patrullas destinadas en vigilar lugares estratégicos como por ejemplo el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y las zonas de conexión entre el área metropolitana. Estamos hablando de Jamundí, Jumbo, Candelaria, pero además también han dicho las autoridades que ya llegaron el refuerzo de antidrones. No se puede utilizar drones desde hoy en todo el área metropolitana de Cali. Con el fortalecimiento del plan candado, con el establecimiento de los corredores seguros y por supuesto con la ayuda de la ciudadanía entre la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, es importante que tengamos presente que se está ofreciendo una recompensa conjunta de hasta 500 millones de pesos por información temprana acerca de cualquier tipo de atentado, cualquier tipo de vehículo extraño o cualquier tipo de sospecha que tenga la ciudadanía. Es importante también que tengamos en cuenta que a partir de hoy estarán prohibidos en el Valle del Cauca, específicamente
específicamente en Cali y en los municipios aledaños, el vuelo de drones en municipios como Jamundí, Palmira, Candelaria, Pradera y por supuesto en la ciudad de Cali. También tendremos medidas preventivas con respecto al transporte de gasolina en galones o en pimpinas y por supuesto en los días previos contaremos con Consejo de Seguridad, con PMU activo desde el día de hoy y con nuestra ley seca el día anterior. En los próximos días llegará a la ciudad de Cali refuerzos de ejército, policía. Habrán también refuerzos de grupos especiales que custodiarán esas zonas estratégicas que han identificado las autoridades. Pero también conocimos que durante los próximos días van a haber nuevas reuniones para ir ultimando detalles, para anunciar nuevas medidas cada que avanzan los días para poder garantizar la seguridad de todos los asistentes que van a llegar del mundo entero a la ciudad de Cali. Pues mientras se prepara la posesión presidencial, Valentina, una delegación de Estados Unidos llegó hasta aquí, hasta Barranquilla, para reunirse con ministros del presidente electo Abelardo de la Espriella. Serán varios los temas que se tratarán en esa agenda estratégica. Margarita Ariza, ¿quiénes estarán en esa reunión y qué ha pasado hasta ahora? Lucía y televidente, les cuento que ya se dio una primera reunión de la Comisión del Gobierno de los Estados Unidos, esto en la Casa Catinchi, fue con el gobernador del Departamento del Atlántico, ahí estuvieron funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos liderando esta misión de alto nivel, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, que es la agencia federal que financia los proyectos de desarrollo global. Mire, en los próximos minutos, aquí en el hotel donde nos encontramos en el norte de Barranquilla, se llevará a cabo una segunda reunión. Los delegados se reunirán con los ministros designados del presidente Abelardo de la Espriella. Se tratarán varios temas relacionados con la agricultura, igualmente con el tema de energía del país. Hace pocos minutos ya llegó la delegación y mañana se reunirán esta comisión con el presidente electo Abelardo de la Espriella, esto en la ciudad de Bogotá. Luego de 4 días de problemas de movilidad en la vía de la línea por un derrumbe en Cajamarca, Tolima, los transportadores reportan millonarias pérdidas. Marjorie Trujillo, ¿qué le están pidiendo al gobierno? Hola, Namile, pues mire, mientras le contesto esto, quiero que ustedes vean ese es el talud que ha generado toda esta emergencia, este plan de contingencia en la vía hacia el alto de la línea. Y lo que están pidiendo los conductores al Invías es que les informen qué va a pasar en esta zona, si seguirán a un carril en este tramo en Calle Larga, para ellos tomar decisiones, si deciden entrar a esta carretera y pasar 6, 7 horas en el trancón o definitivamente toman esa ruta alterna que inicia en Manizales, pasa por el Alto de Letras y ya desemboca en Mariquita. Esto es lo que nos contaron los conductores y también lo que dicen los comerciantes sobre las pérdidas por el cierre parcial de esta vía. Vamos a ver entonces a ver cuánto nos echamos de aquí a Cajamarca. Estamos en el sector Curalito. Esta es una de las frases más comunes que por estos días se escucha entre los conductores que deben transitar por la vía hacia el alto de la línea entre Tolima y Quindío. El Parisiga, instalado en el kilómetro 47 más 600, ha generado filas de más de 10 kilómetros. No, pues en todo, nosotros transportamos lo que es los alimentos de las veredas. Sí. Entonces complicado. ¿Usted cuántos viajes se hacía cuando la vía está bien? Pues cuando la vía está bien, los carros de Ibagué hacen dos viajes subiendo hacia Ibagué y 2 bajando. Pero ahorita por ahí sí hay mucho uno. Pero casi todo el día en el trancón. ¿Te preocupa esto? Sí, claro, complicado. Una situación que se agudiza para quienes deben atravesar toda la cordillera central. Pues ya uno le da como miedo meterse a la vía porque ya uno no sabe cuánto puede durar ahí, 6 horas, 5 horas, o puede que el paso normal sea 2 horas pasando la línea de Calarcá a Cajamarca, pero ahorita el paso está de 6 horas, 7 horas, pues según los comentarios, y pues yo duré 6 horas en pasar la línea. Aquí estamos en uno de los trancones, según nos indican de parte de Invías, este Parisiga durará 1 hora, estamos a menos de 3 kilómetros de Cajamarca y el panorama que vemos es este, porque debemos esperar que en el kilómetro 47 den vía en sentido Ibagué-Cajamarca. Estas demoras en la vía ya generan pérdidas millonarias en la economía del país. Los representantes de los comerciantes hacen un llamado.
Esto afecta de manera grave la economía, no solamente del municipio de Cajamarca, que tiene 812 empresas entre el tema agropecuario, turístico y comercial, sino también la economía del departamento, pero sobre todo la competitividad del país. Esta vía debe ser atendida cuanto antes y, sobre todo, el nuevo gobierno debe iniciar el proyecto, retomar el proyecto de la culminación de la doble calzada Ibagué-Cajamarca. Conductores, pasajeros, comerciantes y población de esta zona esperan la decisión que tome Invías para saber cuánto se demorará este cierre a un carril, mientras se realizan las obras de estabilización del talud. Miren, en estos momentos habilitaron la vía en sentido Calarcá hacia el municipio de Cajamarca. Hay algo muy importante que si nos ayuda nuestro camarógrafo, ellos no pueden pasar y todo el tiempo estamos viendo estas imprudencias, personas sin casco, con motos, con los niños ingresando a esta carretera y las tractomulas aquí encima, que puede generar una tragedia que hasta el momento afortunadamente no ha cobrado vidas humanas, pero hay que tener mucha precaución y por eso el llamado a la Policía de Carreteras para que apoye estos puntos y no se cometan estas imprudencias. 1:17. Plinio Apuleyo Mendoza, quien murió ayer a los 94 años, fue testigo de grandes transformaciones de la historia contemporánea de nuestro país. Periodista y escritor, recorrió distintas orillas políticas e intelectuales y dejó en sus libros el testimonio de una época y de la evolución de su pensamiento. Hay vidas que terminan siendo testimonio de una época. La de Plinio Apuleyo Mendoza fue una de ellas. Periodista, escritor y diplomático, recorrió el mundo y fue testigo cercano de una generación que cambió para siempre la literatura latinoamericana. Entre ellos, Gabriel García Márquez. La amistad de Gabo y de Plinio fue no solo la de dos compañeros casi de la misma generación, con una diferencia de edad, pero no muy importante, sino dos personas movidas por la pasión por el periodismo, la literatura y un mundo mejor. Después vendrían París, las cartas, las conversaciones y una amistad que sobrevivió incluso a las diferencias políticas. Una de esas cartas, escrita por Gabriel García Márquez en 1967, cuando acababa de terminar 100 años de soledad, revela la cercanía entre los dos. García Márquez le cuenta a Plinio cómo escribió la novela, sus dudas y obsesiones y hasta la manera de entender la literatura. El distanciamiento político que se produjo, especialmente, diría yo, en la medida en que Plinio se pasó de ser casi un activista de izquierda a volverse un propulsor radical de ideas de derecha, eso no afectó la relación personal. Plinio conoció también de cerca ese universo que después sería llamado el boom latinoamericano. Escritores que lejos de sus hogares narraron nuestra región con la imaginación y la ferocidad de la belleza. Este es una parte de una conversación suya con el escritor argentino Julio Cortázar en París de 1980. ¿Fue una travesura o realmente estabas tan desesperado que querías irte? No, es una exageración de Hars, ¿no? Yo no intenté, no. Pero la historia de Plinio no cabe solamente en la literatura. Su vida política tampoco siguió una línea recta. Su inteligencia chispeante era, sin embargo, además de aguda, certera y muchas veces daba cuchillazos. Tal vez esa sea una de sus mayores paradojas, haber compartido juventud con las conversaciones y la amistad de escritores de izquierda y con el paso de los años haber tomado distancia de muchas aquellas ideas. Él rectifica y como hombre inteligente que es, cambió de criterio y de opinión. Plinio Apuleyo Mendoza fue muchas cosas a la vez, testigo de una generación irrepetible, amigo de uno de los grandes escritores de la lengua española y un intelectual cuya trayectoria política desmiente cualquier intento de ponerlo en una sola casilla. La justicia condenó al ex paramilitar Hernán Giraldo por abuso sexual de menores de edad e incitación al aborto. Este hombre es considerado como el mayor depredador sexual de los grupos paramilitares. Tatiana Sanabria, usted tiene los detalles.
Así es, mire, según la información acreditada por la Fiscalía, estos hechos ocurrieron entre 2004 y 2006. Las víctimas tenían entre 10 y 12 años de edad. La Fiscalía da cuenta de que este hombre incluso obligaba a las menores de edad a ingresar a los penales donde se encontraba recluido, específicamente en Medellín y Barranquilla. Una de las víctimas resultó embarazada producto de estos abusos y este hombre la obligó a interrumpir su embarazo. En el siguiente informe los detalles. En caso tal, ¿está preparado para ir a la cárcel? Estoy preparado para enfrentarme a lo que sea. Sus crímenes se remontan a los años 90. Tras más de 2 décadas evadiendo la justicia dentro y fuera del país, incluso haciéndole el quite a la justicia tras las rejas, el jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, reconocido en la Sierra Nevada de Santa Marta como alias El Patrón, El Viejo, el Señor de la Sierra y Taladro, por ser el mayor depredador sexual del paramilitarismo, fue condenado a más de 20 años de prisión por violencia y explotación sexual de 3 menores de edad, niñas entre los 10 y los 12 años. Entre los delitos que confesó están 36 víctimas, a las que violó siendo jefe de las autodefensas. 2 investigadoras acuciosas del conflicto armado durante 6 años, Norma Vera y su compañera, le siguieron el rastro a sus crímenes sexuales. Fueron abusadas sexualmente por Giraldo Serna teniendo menos de 14 años. En un uso sistemático del cuerpo como elemento de guerra. Es una lucha a favor del silencio que tienen los crímenes sexuales y de la capacidad que tienen los victimarios para silenciar a las mujeres. En el 2021, una de sus víctimas rompió su silencio y dio en exclusivo su testimonio bajo el anonimato, escondida tras un burka que ella eligió para contar cómo Hernán Giraldo la violó estando en la cárcel Modelo de Barranquilla en el pabellón de Justicia y Paz. Me hicieron la revisión y yo estaba demasiado nerviosa porque pues tenía dinero en mis partes íntimas. Y el perro estaba súper desesperado. La mujer me pasó las manos por todo mi cuerpo y ella dijo pabellón, justicia y paz. Primera vez que yo lo tenía de frente y él empezó a quitarme la ropa y tuvo relaciones conmigo ahí en esa cama que había ahí. Y recuerdo que yo lloraba porque yo no entendía nada de esa parte porque nunca la había vivido. Ella es una de las 3 víctimas que luchó por hacer justicia sobre su caso y que logró vencer en juicio a su violador tras años de impunidad. Fueron 3 niñas violadas en el centro de reclusión. La mayor con una condición especial. La más pequeña, de 11 años, cuidaba a su hermanita. Eran niñas campesinas conducidas a la cárcel por una proxeneta de su entera confianza. Un día ella dijo, ella no va a ir hoy a la visita, vas a ir tú vas a acompañarme a la cárcel hoy. La proxeneta también fue capturada. Esta mujer, al parecer, realizó las gestiones para que pudieran ingresar a los diferentes centros penitenciarios. Noralba Vasco habría sacado provecho económico de estas actividades ilícitas. Hernán Giraldo fue expulsado de Justicia y Paz en el 2023. A su turno, la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión en el 2024. Desde entonces quedó en manos de la justicia ordinaria. Más de una década después de su desmovilización, es sentenciado por 3 de sus víctimas. Tras la condena, la justicia vuelve a poner en evidencia la dimensión de los crímenes de Hernán Giraldo. La Fiscalía le imputó cerca de 700 casos, muchos aún sin sentencia. Varios expedientes siguen abiertos. La deuda de la justicia con las víctimas sigue siendo enorme. Hay que decir que esta condena se da específicamente por los delitos de acceso.
A esta hora es noticia una emboscada contra el comandante de la Policía de Norte de Santander, el coronel Jorge Andrés Bernal. La caravana institucional en la que se movilizaba hacia el municipio de Sardinata, en el Catatumbo, fue atacada con la activación de un artefacto explosivo y un intenso hostigamiento con ráfagas de fusil en el kilómetro 70 en jurisdicción del municipio de El Zulia. El blindaje de la camioneta evitó que el alto oficial resultara herido, pero 2 policías que lo escoltaban en motocicleta también fueron alcanzados por las esquirlas. El subintendente Edinson Domingo Duque sufrió heridas en el hombro, mano y pierna izquierda, mientras que el patrullero Freyman Ureña resultó herido en el rostro y presentó contusiones en el brazo y la pierna izquierda. Ambos se encuentran ya estables y fuera de peligro en una clínica de Cúcuta. De manera preliminar, las autoridades atribuyen el ataque al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. Este es el segundo ataque contra la policía en menos de 24 horas en Norte de Santander. A esta hora es noticia la marcha solidaria de la comunidad de Timbío, Cauca, en pro de la liberación de una pareja de adultos mayores que lleva ya 13 días secuestrada. Jesús Alfredo Hermosa y Luz Bolivia Guevara fueron sacados de su vivienda por hombres armados que se los llevaron con rumbo desconocido. Por las calles del municipio de Timbío, Cauca, transcurre la marcha clamando por información de los adultos mayores, pero también para que se respete su vida y para que regresen pronto a casa. La familia ha manifestado que los adultos mayores padecen enfermedades de base y necesitan medicamentos esenciales. Por su parte, las autoridades han manifestado que se encuentran tras un proceso investigativo que permite la liberación de los adultos mayores. A esta hora, la policía del departamento del Tolima reporta la captura de 2 señalados integrantes del Clan del Golfo que aseguran preparaban una guerra contra las disidencias de las FARC para quedarse con todos los negocios criminales de esta organización delincuencial. Así lo confirma el coronel John Anderson Vargas, comandante de la policía en el Tolima. Responsables de coordinar actividades relacionadas con el hurto de hidrocarburos, homicidios selectivos y extorsiones. A los capturados dice la policía que les descubrieron un arsenal que fue incautado. Un juez envió a estos detenidos a la cárcel. A esta hora en noticia en Norte de Santander, un voraz incendio que afectó el centro recreacional La Represa del municipio de Convención. Como lo muestran las imágenes, las llamas arrasaron por completo con el establecimiento comercial. Por el momento, las pérdidas se calculan en alrededor de 2.000 millones de pesos. La emergencia fue atendida por los organismos de socorro del lugar para evitar que las llamas se extendieran a otros establecimientos comerciales. Aunque las autoridades no se han pronunciado sobre las causas del fuego, se cree que en este incendio hubo manos criminales. Alrededor de 15 personas quedaron sin empleo. 1:38 p.m. Una de las principales preocupaciones de los jóvenes son las oportunidades laborales. Hablamos con varios de ellos sobre sus expectativas frente al gobierno entrante de Abelardo Velas Priella. Valeria Suárez estudió en la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas de este país. Se graduó de Administración de Empresas con énfasis en la industria musical. A pesar de los títulos, lleva 1 año y medio buscando trabajo. Ha aplicado a más de 60 ofertas laborales sin una respuesta concluyente. Quiero también tener como un trabajo estable, sí, también para poder tener un mejor ingreso, como una mejor calidad de vida también, que pues no tenga que depender un poco de mis papás, tanto buscando esa independencia y pues de lo que es la vida también. Valeria es una de tantas historias, pues de acuerdo con el estudio Jóvenes en Sociedad del 2026, el 44% de los jóvenes entre 18 y 31 años se sienten afectados por la falta de acceso a un empleo. Esto se suma a cifras del DANE, pues alrededor del 15% de los menores de 28 años que participan del mercado laboral están desocupados. A una persona joven, lo que los empleadores le piden es experiencia, que no tiene, y esa es como la primera gran barrera. Como al resto de la sociedad, la tasa de desempleo es mayor, es más baja que la que veíamos históricamente, pero ellos tienen la tasa de desempleo mayor dentro del porcentaje colombiano. Ante el nombramiento de quien será la nueva ministra de Trabajo, Natalia López, esto dijeron los jóvenes. Un tema también para mí muy importante es el tema de los derechos laborales. Claramente sí creo que debe haber un modelo
y un capitalismo productivo, pero más allá de eso, que solamente se beneficie una empresa, creo que lo importante es darle toda la garantía a los trabajadores. Hay una cuestión de informalidad que debe enfocarse también y que debe garantizar que los colombianos podamos acceder no únicamente a trabajo de calidad, sino también a salud, educación y vivienda de una manera pues indiscriminada de algún modo. Fortalecimiento para el mercado laboral y la flexibilidad para los empleos, sobre todo para el tema juvenil. Según el Observatorio Javeriano de Juventud, el problema no solo es la falta de empleo, sino la necesidad de tener varias fuentes de ingresos para cubrir los gastos básicos. El trabajo por lo general viene en marco informal y en ese sentido el 68% de las juventudes gana menos de $1 millón. ¿Qué resulta de eso? Pues que 2 de cada 3 jóvenes tienen que tener más de un empleo para poder satisfacer sus necesidades. Pero el problema no está simplemente en que las juventudes piden más trabajo, lo que piden es más garantías para un proyecto vital digno. Valeria es testimonio de esta realidad. Desde el gobierno también seguir incentivando como estas oportunidades laborales en cuanto a portales de empleo, como plataformas, como siento que más allá de pronto, sí, puestos como operativos o digamos este tema, como poder brindar oportunidades. De acuerdo con el estudio Jóvenes en Sociedad, el acceso a la salud y la inseguridad ciudadana son otros aspectos que también afectan a la juventud. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. La nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, entró pisando fuerte. Esta mañana encabezó un desfile militar con motivo de las fiestas patrias. A su lado, el gabinete en pleno, que tiene 3 excandidatos presidenciales y un veterano militar. ¿Cómo quedó integrado el equipo de gobierno, en el que, por cierto, solo hay 2 mujeres? Les contamos en este informe de nuestro aliado latino. Tras asumir la presidencia de la República, Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para presentar a los integrantes de su primer gabinete ministerial. El equipo está conformado por 19 ministros, aunque con una reducida presencia femenina, y la participación de exfuncionarios, exparlamentarios y excandidatos presidenciales en distintas carteras. Hasta ese momento, la mandataria solo había confirmado algunos nombres, entre ellos Luis Galarreta, quien asumió la presidencia del Consejo de Ministros, y Elmer Cuba, exdirector del Banco Central de Reserva, quien estará al frente del Ministerio de Economía. Alfonso Carlos Spa y Garcés. Los excandidatos presidenciales Carlos Spa, Rafael Belaunde y Alberto Bengolea asumieron las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa y Cultura respectivamente. Es publicada en la página web del gobierno de Martín Vizcarra figura Roger Valencia como ministro de Comercio Exterior y Turismo, y del gobierno de Manuel Merino regresaron al gabinete María Seminario, esta vez como ministra de la Mujer, y Juan Cheput nuevamente en el Ministerio de Trabajo. Ernesto Álvarez, quien fue premier de José Gerí, juró de manera virtual desde una pantalla al cargo de ministro de Justicia. Sí, juro. César Astudillo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, asumió el Ministerio del Interior, y Maritza Canales, Desarrollo e Inclusión Social. Con la juramentación de sus ministros, Keiko Fujimori completó la conformación del equipo que la acompañará en el inicio de su gestión y que tendrá a su cargo la ejecución de las primeras medidas del nuevo gobierno. Miles de personas evacuadas por los incendios forestales que azotaron España y Francia están retornando a sus casas. Muchos solo encuentran cenizas y desolación. Según los expertos, la 4ª ola de calor que ya empezó hará que los incendios se extiendan hacia el centro de Europa. Grecia y Turquía ya enfrentan cientos de focos. El fuego tiene vida propia y se comporta de forma extraña. Así describió los incendios un bombero al diario El País de España. Después de arder por días, las llamas menguaron y algunos residentes evacuados en España pudieron volver a casa. Mi casa está quemada, la fachada, la terraza, el tejado. Se ha podido salvar lo que es el interior de la casa, pero más que lo material es lo sentimental y el miedo que hemos pasado, la desolación. 2 de los grandes incendios fueron controlados, pero lo que queda tras el paso de las llamas es desolador. Una de las mayores conflagraciones fue en Ávila. Los ciervos calcinados son la radiografía del fuego que se extendió sin control.
Las altas temperaturas y la vegetación dificultaron las labores y los bomberos están agotados. Es que no dejo de sorprenderme. Este incendio efectivamente ha sido de una magnitud descomunal. Son kilómetros volando desde el mismo punto de carga hasta las zonas de descarga, viendo un paisaje desolador. Y la verdad es que es una pena porque nosotros luchamos para defender, yo creo, el tesoro más grande que tenemos, que son nuestros campos y nuestra naturaleza. Y es muy duro, emocionalmente es muy duro ver la devastación del incendio. En Francia, en algunas zonas del sur, permanece la orden de evacuación. En otras, los habitantes también regresan por fases a casa. Intentan volver a la vida en medio del olor a quemado, una espesa nube de humo gris y destrozos. Persiste la incertidumbre, pues los bomberos todavía no extinguen en su totalidad el fuego y el aumento previsto por la nueva ola de calor hace temer a las autoridades. Grecia y Turquía también luchan contra las llamas. Y es que las olas de calor que se están viviendo en Europa y las altas temperaturas en Colombia por el fenómeno del Niño tienen una explicación geológica. En la siguiente nota les contamos. Así están varios países en Europa. Los incendios son producto de las altas temperaturas inusuales que registra el planeta y que se reflejan en este mapa de calor, donde se observa que casi toda la Tierra está con altas temperaturas. Por estos días, los termómetros en España y Francia han superado los 40 grados, aunque los récords por ahora se mantienen en los años 1977 y 2021, cuando alcanzaron los 48 grados centígrados. Ese calentamiento en gran parte se ha atribuido a la actividad humana que ha cambiado la composición de la atmósfera, aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero, y entonces eso está generando un calentamiento en el largo plazo. Las altas temperaturas también se deben a los altos niveles de la presión en la atmósfera. Así lo explica Cristian Euskategui, consultor en variabilidad climática. Lo que hace esa alta presión es que genere una condición de calor, de buen tiempo, tiempo seco en general. Sumado a eso, el Ártico tiene allí un calentamiento y el chorro, que es frío, se ha debilitado y en esa medida no ha refrescado. Pero también este meteorólogo habla de lo que está pasando al interior de la Tierra con los cuerpos de agua, que influye directamente en la situación que vive el planeta. Esa condición de sequía da lugar a que la evaporación disminuya, no hay ya cuerpos de agua que evaporar ni que evapotranspirar, y en esa medida la radiación reflejada es mucho más alta y el calor latente aumenta. En Colombia estamos viviendo solamente el inicio del fenómeno del Niño. Se estima que en septiembre llegue al 96% de su capacidad. Esta alteración climática también puede afectar el resto del mundo. En el caso de la temperatura del aire aumenta más en lo que estamos cercanos aquí al Océano Pacífico, pero muy probablemente esta condición nos lleva también a que algo transmita, digamos, los sistemas de alguna manera estén llevando calor a otras latitudes, entre ellas a Europa. Entidades como el IDEAM hacen un llamado de alerta frente a las altas temperaturas en el país. También tenemos que ver que estamos en el marco de una crisis climática. Efectivamente, estos años lo que hemos estado viendo desde la ciencia es un aumento sostenido de la temperatura media del aire, de la atmósfera, y esto está llevando a condiciones extremas. Se estima que en el último trimestre de este año las temperaturas en departamentos del Caribe colombiano lleguen a superar los 38 a 41 grados centígrados. Más de un mes después de la tragedia causada por los dos sismos que afectaron Venezuela, en algunas zonas, como en La Guaira, el comercio empieza a retomar su camino. Pero además hubo un rescate esperanzador, del cual nos habla Saúl Noriega. Antes de que nos cuente sobre esto, ¿cuál es la historia de ese rescate? Margarita, muy buenas tardes. 12:58 acá en Venezuela. Por supuesto, ya a punto de cumplirse 35 días de este doblete sísmico, como se conoce este fenómeno acá en Venezuela. Llegan historias de vida y sobre todo que llenan de muchísimas esperanzas. Después de ese largo rato, bajo los escombros ha sido rescatado un gatico, un gato además, que ha sorprendido incluso a los grupos de rescate y salvamento que tenían 3 días buscándolo y lo hallaron y lo lograron sacar con vidas de estos escombros de una estructura totalmente colapsada en La Guaira, específicamente Residencias Caribe. Escuchamos a uno de los que participó en este milagroso rescate.
Tengo 3 días buscando sacar el gatico hasta que hoy, gracias a Dios, logramos sacarlo y lo tenemos aquí atendiéndolo para que se termine de curar. ¿Está bien el gato? Está bien, no está fracturado, no tiene una patica rota, le están metiendo su suerito y hidratándolo para que pueda estabilizarlo. Una historia sin duda que sirve para alivianar un poco la carga emocional que estamos viviendo en el país, pero tenemos el otro lado de la acera, sobre todo las historias dramáticas y sobre todo hablando de la afectación comercial. Prácticamente ha quedado en pie en La Guaira solo 1/3 o 1/4 parte de lo que existía. Estamos hablando de una afectación que alcanza 7.000 comercios, pero tenemos también el otro contraste, que son los dueños que todavía no se explican cómo en una avenida tan larga en Catia-La-Mar, en una de las avenidas de Catia-La-Mar, que recuerden, una de las zonas más afectadas según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que ubicó el epicentro de estos terremotos, hay algunas edificaciones comerciales que quedaron en pie. Catia-La-Mar, zona comercial devastada, grandes comercios desplomados. Pero en una esquina está una ferretería a medio abrir, atendida por una señora de 83 años. Es uno de los 2 comercios que tenía, el otro no aguantó los terremotos. Por aquí, mira, eso, no pude aguantar de llorar. Tiene muchos años. Atiende a través de los barrotes de una reja, esperando ingresos. Porque no mucha venta y no tengo mucho material tampoco. ¿Y a dónde voy a sacar el dinero? Ese es el problema. Su lema, persistir en medio de la afectación, tanto material como emocional. Ahorita que me empiezo a sentir un poco así, porque... Gracias. Su sentimiento refleja el dolor de la pérdida. Según la data oficial, de unos 7.000 comercios que había en La Guaira, en pie solo quedan unos 1.750. Buenas tardes, bienvenido a Distribuidor Laguna, ¿en qué podemos ayudarle? Recuperándose de una fractura, secuela de los sismos, una mujer atiende una distribuidora ferretera con 50 años de trayectoria y que inexplicablemente la estructura no se dio. Ya llevamos 3 generaciones, gracias a Dios a la Virgen, vamos por más y bueno, es un milagro. Los clientes se acercan tímidamente, muchos buscan materiales de construcción, otros despejarse. Entonces la gente busca un momento, mira, necesito el cable de internet, ayúdame a ponchar las puntas, dame un cable para mi celular. Terminan de organizar el desorden de los terremotos, confiados en que la naturaleza les permitirá seguir activos. En medio de todo esto avanza la fase de la recuperación y la reconstrucción en medio además de promesas gubernamentales de ayudar con el financiamiento y precisamente refaccionar las estructuras afectadas. Vuelvo con ustedes. Saúl, gracias por el reporte. Y el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió a Japón este martes deja ya por lo menos 18 muertos y varios desaparecidos, la mayoría en un centro comercial que colapsó. Los equipos de rescate adelantan labores para encontrar sobrevivientes entre los escombros. Esta es la imagen que recorre el mundo después del terremoto en Japón. Se trata del centro comercial Aeon, el más grande de la ciudad de Kumamoto y que había reabierto sus puertas el mes pasado tras una ardua tarea de recuperación después del terremoto de hace una década. Según Akio Yoshida, el presidente del grupo que administra este establecimiento, 50 minutos después del sismo y tras evacuar a miles de visitantes y empleados, se escuchó una fuerte explosión que provocó el colapso de la segunda planta. Brindaremos todo el apoyo posible a las labores de rescate, siguiendo las indicaciones de las fuerzas de autodefensa, los bomberos, la policía, las autoridades locales y demás organismos competentes. Pedimos profundas disculpas por haber provocado este desenlace. Yoshida explicó que después de la evacuación, varios empleados se quedaron atrapados dentro del centro comercial, por lo que los organismos de búsqueda y rescate realizan labores a contrarreloj para poder encontrar sobrevivientes entre los escombros de la edificación, donde ya se registran al menos 13 muertos. Por su parte, la caída de una chimenea de la fábrica de papel Nippon Paper Industries provocó la muerte de 5 personas, donde las autoridades también tratan de encontrar supervivientes. El cuartel general de desastres de la prefectura informó que se han presentado casi 200 réplicas en menos de 24 horas y advierten que podría ocurrir un temblor mayor en los próximos días, recordando que en el movimiento telúrico de 2016 se presentó un sismo superior en la zona solo 28 horas después.
Por lo menos 20 muertos dejaron bombardeos de Estados Unidos y Arabia Saudita contra blancos de las milicias proiraníes en Irak. Los ataques iban dirigidos contra los cuarteles de la Fuerza de Movilización Popular en al menos 6 provincias, donde además 32 personas resultaron heridas. Según Washington, son la respuesta a la ofensiva de Irán contra fuerzas estadounidenses y contra estructuras energéticas saudíes. Una tensa audiencia tuvo lugar hoy en el Congreso de los Estados Unidos. El citado fue el científico Anthony Fauci, considerado una de las autoridades mundiales que hizo frente a la pandemia del COVID-19. Fauci está metido en líos por su diario, que fue publicado. Una y otra vez. Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la 5ª enmienda de la Constitución. Más de 90 veces el científico Anthony Fauci decidió guardar silencio. No respondió preguntas ni arremetidas. Por ejemplo, la del senador Bernie Moreno. Aquí estoy, sentado frente a ti 6 años después, preguntándote, ¿quién carajos te creíste que eras para hacer lo que hiciste? Fauci se sentó en la silla caliente del Senado al ser citado para testificar bajo juramento sobre los orígenes del COVID, en una audiencia ambientada por la publicación horas antes de más de 1000 páginas de anotaciones de Fauci en su diario personal, que fueron hechas públicas por el mismo comité en el marco de la investigación. Notas desde 2019 a 2022 y en las que, por ejemplo, Fauci describe que el mercado en Wuhan no fue la fuente, sino un amplificador del virus. Según el senador citante Rand Paul, eso tipifica una prueba de que una cosa escribía Fauci en su diario y otra distinta le decía al pueblo estadounidense. Es su obsesión por exigir mi enjuiciamiento, sus repetidos comentarios difamatorios sobre mí y recientemente la publicación de mi diario personal sin restricciones con el fin de avergonzarme e intimidarme. Fue tal la tensión durante la audiencia que uno de los abogados de Fauci fue expulsado por interrumpir en repetidas ocasiones la sesión. La próxima semana el comité votará si declara a Fauci en desacato por no haber respondido a ni una pregunta, algo que podría representarle consecuencias penales. Y para el cierre, las imágenes de la erupción del volcán Kilauea. Las cámaras del Servicio Geológico de los Estados Unidos captaron estas fuentes de lava que empezaron a formarse esta madrugada en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Según informó, pueden alcanzar en los próximos días hasta unos 90 metros de altura. El fenómeno forma parte de un proceso que está en marcha desde diciembre de 2024. Por primera vez, los presidentes de las 3 más importantes cortes de justicia del país se sentaron al tiempo para hablar sobre la transición de gobierno que se avecina en Colombia. Asimismo, hablan de las relaciones de la rama judicial con el Poder Ejecutivo tras 4 años del gobierno Petro. Esta es una parte del diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas. ¿Qué primera reflexión hacen? Arranco con la doctora Paola, del cambio de gobierno que es la llegada en unos días, en muy pocos días, de Abelardo de la Espriella como presidente de la República? Bueno, Juan Roberto, pues la democracia ha hablado. El doctor Abelardo de la Espriella fue elegido por la mayoría de los colombianos. Nosotros desde la Corte Constitucional y desde las altas cortes, pues lo que hacemos siempre es estar vigilando que todos estos cambios y todas estas transiciones se hagan conforme a la Constitución y a la ley. La justicia siempre tiene que estar actuando para que se garantice la separación de poderes, para que se garantice la independencia judicial y todo esto como pilares de nuestro Estado social y democrático de derecho. El presidente electo, antes inclusive de haber ido por la credencial, nos llamó a cada uno de nosotros, en mi caso particular me llamó, tuve una charla larga con él y el mensaje que él dio fue un mensaje de un gesto que quería tener, porque para él es muy importante el respeto a la institucionalidad y dentro de ese respeto a la institucionalidad, el respeto por los jueces. Y fue así como se programó una visita, usted lo señala también, no protocolaria, porque él no es aún presidente de la República y en esa medida fue una visita informal. Yo lo que esperaría es que con este nuevo comienzo, este nuevo gobierno, haya un diálogo armónico, institucional, porque es mejor así para la ciudadanía, para que el Estado funcione y para la justicia misma. Que se permita
y se haga posible esa colaboración armónica institucional. También que haya un respeto real por las instituciones y por la justicia. El gobierno que se está yendo, el de Gustavo Petro, respetó esos límites de la independencia de las ramas del poder público. Doctora Paola. Juan Roberto, las tensiones, como he dicho, siempre existen. Las tensiones existen y acá lo importante es señalar cómo funcionó la institucionalidad y cómo funcionó nuestro esquema de frenos y contrapesos. Como he dicho, siempre que se producen decisiones del Ejecutivo que son controladas, en el caso de la Corte Constitucional, pues siempre se producen puede ser, como he dicho, sí, esas tensiones o esas posibles fricciones, pero acá lo importante es que cada uno de los integrantes de las distintas ramas del poder público deben actuar conforme lo señala la Constitución y conforme lo señala la ley. En este gobierno sí, una característica es que no se facilitó ese diálogo armónico, ese diálogo institucional de manera armónica. Eso fue tensionado. En mi opinión, sería contraevidente decir que hubo unas relaciones armónicas por completo. Y sería contraevidente porque, como usted también lo señala, el Consejo de Estado en particular y la rama judicial en general hubo de hacer manifestaciones públicas llamando a la cordura y llamando al respeto por las decisiones judiciales. En el caso concreto del Consejo de Estado, no solo se presentaron ese tipo de manifestaciones, sino que hubo una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual le pusimos de presente a la Comisión Interamericana esas reacciones que venían del presidente. Porque, como lo decía hace un rato, es perfectamente normal disentir de una decisión, es perfectamente normal opinar sobre ese disenso, pero frente a una decisión, decir que se está haciendo un golpe de Estado por parte de los jueces, hacer señalamientos que deslegitiman la autoridad judicial como si nosotros nos debiéramos a un electorado y no a la Constitución y a la ley, que es lo que nosotros hacemos. 2:34 p.m. Antes de asumir como embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona presentó su libro La Constitución soy yo, una obra en la que invita a reflexionar sobre el alcance de la Carta Política, el Estado de Derecho y los límites del poder. Camila Olaya, ¿cuál es el mensaje que busca dejar en este momento político para el país? Lucía, el mensaje del embajador designado es que la Constitución debe ser ese punto de encuentro de los colombianos y el límite de quienes ejercen el poder. Esa fue la reflexión que dejó durante la presentación de su libro La Constitución soy yo este miércoles en las instalaciones de la Universidad Externado de Colombia. Aunque evitó referirse sobre las prioridades del país en el escenario internacional, Gaona aseguró que esa agenda será construida de manera conjunta con el presidente electo y que será presentada en su debido momento. Además, manifestó e hizo una reflexión sobre los riesgos de las democracias contemporáneas y aseguró que la ley debe respetarse porque esta está por encima de la voluntad. Mi mayor lección siempre fue que hay que respetar la ley y que la ley está por encima de la voluntad. De otra manera no tenemos ningún sistema. Entonces, si mi voluntad de vivir se superpone en este momento y yo huyo y me voy, no solamente estoy violando una ley injusta, pero es la ley. Aun cuando la ley sea injusta, hay que obedecerla porque es la ley. La presentación de este libro entonces se da como antesala de este cargo diplomático ante la ONU, además ante este cambio del gobierno y la construcción de una nueva política exterior. Gracias, Camila. En otras noticias, Bogotá es sede del primer Congreso de Inclusión Productiva, un espacio dirigido al sector empresarial para promover entornos laborales más inclusivos, innovadores y competitivos. Bogotá está demostrando que en el mercado laboral hay espacio para todos. Hoy, la capital reúne a empresarios, expertos y trabajadores en el Congreso de Inclusión Productiva, que busca derribar prejuicios y demostrar que el talento no tiene edad ni barreras físicas.
Independientemente de su edad, de su género, de su condición de discapacidad o no, pueden tener experiencia acumulada que se puede aprovechar, pueden saber hacer cosas o poner en marcha procesos productivos como cualquier otra persona y beneficiar a las empresas y el crecimiento económico de la ciudad. Muchas compañías están demostrando que el empleo incluyente sí es posible, como en el caso de esta empresa de ingeniería, que rompe estigmas al incorporar a mujeres en cargos operativos de las redes eléctricas. Esto nos ha permitido, pues, en este sector altamente masculinizado que es el sector de ingeniería, vincular capital femenino, que pues a la final es un capital valioso porque las mujeres somos muy organizadas, muy puntuales, diligentes, y pues también esto ha ayudado a que nosotros seamos una empresa más diversa. O esta empresa de retail, en la que sus trabajadores con discapacidad auditiva lograron impulsar el crecimiento productivo. Una de las tiendas no estaba cumpliendo con el proyecto que consistía en garantizar más rápido la rotación de los productos con fecha corta. Tomamos a 2 personas de inclusión con discapacidad auditiva, les asignamos la tarea y la tienda, no sé, para que se hagan una idea, iba como de los últimos lugares, pues, y en 2 meses pasó a ser una de las tiendas top. Para destacar este tipo de experiencias llega Sello Bogotá, que premia a las empresas que impulsan la equidad e inclusión. Las compañías interesadas podrán inscribirse a través de la página web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico e incentivar el talento sin prejuicios. A esta hora avanza en el municipio de Bosconia, César, una protesta contra la extorsión por parte de los comerciantes, que consiste en el cierre de sus establecimientos durante 12 horas, para así hacer un llamado a los gobiernos departamental y nacional por las constantes extorsiones de las que son víctimas, intimidados por grupos armados ilegales. La Asociación Nacional de Comerciantes, UNDECO, seccional Bosconia, convocó a esta jornada que inició a las 6 de la mañana y se extenderá hasta las 6 de la tarde. El Comando de Policía César y la Secretaría de Gobierno del departamento estuvieron reunidos hoy con los comerciantes de esa población para reafirmarles su acompañamiento institucional y brindarles las garantías para que puedan abrir sus negocios con tranquilidad. A esta hora es noticia la difícil situación de orden público generada por la presencia de hombres armados, al parecer de las disidencias de Mordisco, en la vía que de Caloto comunica con Corinto, más exactamente en el sector de la Selva, en el norte del departamento del Cauca. Según las comunidades en este sector, los hombres permanecieron durante más de 4 horas realizando detención de vehículos y preguntando información a los usuarios de la vía. Por su parte, el Ejército Nacional manifestó que este grupo de hombres buscaba la reacción del ejército para hacer estallar explosivos en la zona. En este momento, hombres del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial sobrevuelan la zona para tratar de recuperar el control. A esta hora inicia su recorrido la ruta buscadora de personas desaparecidas en Colombia, una estrategia de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas para llegar a territorios. Se iniciará en 7 departamentos y territorios, uno de estos aquí en el Magdalena Medio, en donde se visitarán 24 municipios para recorrer y buscar pruebas genéticas, recibir denuncias y confrontar las identidades de personas que posiblemente puedan haber estado desaparecidas. Esta estrategia se llevará a cabo durante todo el mes de agosto y en esta zona se extenderá hacia norte de Santander y posteriormente a todos los municipios santandereanos. A esta hora, noticia en Girardot, Cundinamarca. La clínica Unical Medical SAS denunció una grave crisis hospitalaria. De acuerdo al comunicado, a causa de la falta de gestión de la CPS Cosalud y Nueva EPS. 11 pacientes llevan hasta 48 días represados en el servicio de urgencias esperando una remisión que no llega porque no existe convenio vigente. Esta situación tiene colapsadas las camas y pone en riesgo la atención de nuevas emergencias vitales que llegan cada día. Por eso, Unical solicitó la intervención inmediata de la Superintendencia de Salud y de las Secretarías de Cundinamarca y Girardot para garantizar el derecho fundamental a la salud. Lo último en Noticias Caracol. Atención, hay noticias sobre la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Nicole Buitrago, ¿de qué se trata? Ana Milena, muy buenas tardes. A esta hora, el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella confirma el lugar de la ceremonia de posesión de este viernes 7 de agosto. Se trata de la Universidad Santiago de Cali, puntualmente del auditorio que está dentro del campus universitario, conocido como la Arena USC, un escenario moderno que fue inaugurado a finales del año 2024 y que tiene la capacidad para albergar a cerca de 2.200 personas. Va a recibir
recibir al equipo del presidente Abelardo de la Espriella, a los congresistas que han decidido ir a este acto de posesión y también a los mandatarios que ya han confirmado su participación. En este escenario que están observando en pantalla se va a realizar la ceremonia de posesión a las 3 de la tarde el viernes 7 de agosto y lo que aún no se ha confirmado es si después de esta ceremonia puntual habrá algún traslado o recorrido del presidente Abelardo de la Espriella hacia algún tipo de tropa o cantón militar. Recordemos que hace tan solo unas horas dentro de las opciones del recorrido estaba ir al cantón militar Pichincha, ubicado a tan solo unos kilómetros de este auditorio que ustedes están observando en pantalla y en donde participará, como lo decíamos hace algunas horas, el rey Felipe III de España. Realmente queda cerca ese batallón, Nicole, gracias. Y a esta hora la atención también está puesta en el Senado, justamente donde esta tarde se votará la proposición sobre la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en Cali. Juan David Ríos, ¿qué es lo último? ¿Ya empezaron? Ana Milena, no, todavía no han empezado y recuerde que necesita la aprobación del Congreso en pleno para que Abelardo de la Espriella se pueda posesionar en Cali. Ya la Cámara de Representantes le dio ese sí, pero hace falta aquí en la plenaria del Senado. Todavía estamos a la espera que lleguen justamente varios senadores para tener un quórum decisorio y poder votar esta proposición que presentó Salvación Nacional. Recordemos que ya se había aprobado uno que fuera en el departamento del Cauca. Sin embargo, hay una nueva de Salvación Nacional que pide el cambio de ciudad, ya no en el departamento del Cauca, sino en la ciudad Santiago de Cali. Y una vez el Senado llegase a aprobar esta proposición, pues ya el Congreso en pleno tendría esa posibilidad de poder trasladarse y sesionar en otra ciudad que no sea el Capitolio Nacional. Nosotros por eso estamos aquí a la espera y atentos desde la plenaria del Senado de la República para que en unos contados minutos inicie ya esta discusión, el debate y por supuesto la votación para la posesión de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. Sí, señor Juan David, gracias. Nos cuenta. 3 de la tarde, 14 minutos. Cayeron los Macabros, una banda que buscaba tomarse a sangre y fuego uno de los municipios turísticos más importantes de Santander. Según la policía, la organización creó una empresa de mensajería como fachada para extorsionar, vender drogas y asesinar a jóvenes en la zona. A tiros, atacaban a los jóvenes que según la policía se negaban a pertenecer a la banda Los Macabros, que por casi 3 meses sembró el terror entre habitantes, especialmente comerciantes en San Gil, uno de los municipios turísticos más importantes de Santander. De todo San Gil van a copiar, el que no copie le vamos a meter pólvora. Los que no pagaban extorsiones o no se unían a la banda, al parecer, eran torturados. No, así van a quedar todo el que no copia. Según la policía, la banda, que montó una empresa de mensajería como fachada para que los integrantes se movilizaran en motos como comandos armados y cometer todo tipo de delitos, era dirigida por un temible criminal desde la cárcel. Xavier, un delincuente extranjero que se encuentra en la cárcel de Puerto Triunfo y que era el líder de este grupo criminal que en una alianza con el grupo de AK-47 pretendía sembrar el terror y consolidar territorio en la provincia de Guanentino. La venta de drogas, especialmente en bares y calles del municipio, era el músculo financiero de la organización, dicen las autoridades. Los videos y las denuncias de al menos una docena de víctimas permitieron a la policía llegar hasta los escondites de los presuntos criminales. Se capturaron a 11 personas y se le imputaron de igual manera a las 3 más que se encuentran en el centro carcelario. Con esta contundente operación le devolvemos la tranquilidad a la provincia de Guanentino. Tras ser judicializados por tráfico de drogas, homicidio y extorsión, los 11 detenidos fueron enviados a la cárcel. Y avanza en el centro de Bogotá la construcción de un espacio de memoria en homenaje a las víctimas de los falsos positivos. Como parte de esta iniciativa se inauguró una exposición sobre la búsqueda de la verdad y el trabajo colectivo Mafapo. La estación de La Sabana sobre la icónica avenida Colón, en el centro de Bogotá, está transformando su trastienda en un nuevo espacio para la memoria. Tras más de 18 años de lucha del colectivo de las madres de los falsos positivos, el Parque Memorial, 6.402 más razones para no olvidar, está en construcción y se articula con una exposición que habla de todo el proceso detrás del reconocimiento de los asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas ilegalmente como bajas en combate por parte de agentes del Estado. Logramos 2 cosas muy importantes.
dejar el nombre de nuestros hijos en limpio, que no eran unos guerrilleros, no eran unos subversivos, y lograr este parque memoria, que no es un parque como cualquiera, es un parque para las víctimas de Colombia. Blanca Monroy, junto a otros miembros del colectivo, en una alianza histórica con el gobierno, lograron durante 3 años de investigación, diálogo y creación colectiva este espacio con más de 45 obras plásticas que hablan de verdad y justicia y que más tarde se anexarán al diseño del parque. Esta es la maqueta de cómo lucirá el Parque Memoria 6.402 más razones para no olvidar. Habla de las luchas de las madres de los falsos positivos y todo lo que hay en torno al conflicto armado y estas desapariciones forzosas. Un espacio de integración aquí en el centro de la capital. Toda una configuración museográfica y arquitectónica para este homenaje. No es simplemente una estatua, ¿no? Un monumento, sino es un espacio para estar, es un espacio que tendrá cocina, talleres, un auditorio, que tendrá una programación pública permanente, que tenga esta exposición que nos da el contexto de lo que ha sucedido y que tenga luego ese espacio memorial que es el que nos permite un poco reconocer simbólicamente pues, la cantidad de víctimas de este fenómeno y honrarlas. Hasta el 5 de agosto estará abierta al público esta exposición con previa inscripción, un recorrido que nos habla de las víctimas del conflicto armado y que se convierte en este primer paso para este parque memorial que espera su apertura a mediados del 2027. 3 de la tarde, 18 minutos. En Marmato, Caldas, más de 50 mineros tradicionales fueron formalizados. El gobierno les entregó títulos mineros, una iniciativa que tuvo la participación de la empresa privada y busca beneficiar a más de 2.000 familias del municipio. El Cerro del Burro, en Marmato, Caldas, avanza en el proceso de formalización de minería. Hoy 58 mineros tradicionales están acogidos bajo 19 títulos que otorgaron la Agencia Nacional de Minería y la Alcaldía del municipio, con apoyo de la empresa Aris Mining. Hay que abonar de las voluntades que han habido de parte y parte para que este proceso vaya avanzando y sigue avanzando a pasos agigantados, que es lo que espera realmente el pequeño minero en Marmato para sacar sus procesos adelante y dejar ese mito de la informalidad atrás y pasar a ser unos mineros formales, donde se pueda trabajar una minería responsable y sobre todo amigable con el medio ambiente. La Agencia Nacional Minera realiza este proceso desde julio de 2025. Hemos firmado el memorando de entendimiento, el decreto de cotas, ya se han caracterizado a los mineros en el Cerro del Burro, se han identificado los bloques, se ha firmado el otro sí. Aris Mining también está comprometida con el proyecto en este territorio. Hoy estamos dando resultados de cómo avanza el proceso de formalización. Ya hemos devuelto 19 títulos mineros alrededor del piloto de formalización. La Mesa Social Minera de Marmato tuvo un papel fundamental en esta firma y ahora los trabajadores son los protagonistas del proceso. La tarea queda en manos de nosotros y la invitación a todos los mineros es a avanzar para que se pueda hacer esa titulación y esa formalización se pueda concretar. Este proyecto de formalización minera busca otorgar 100 títulos y beneficiar a 2.424 familias del municipio. Hablamos del Caribe porque Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia y la segunda en toda América, está de cumpleaños. La denominada bahía más linda de América cumple hoy 501 años de fundación y sus orgullosos habitantes celebran este aniversario. La belleza colosal de los arrecifes y el bosque tropical seco al lado de la imponente Sierra Nevada embelezó a los españoles a su llegada en 1525. Desde ese entonces, Rodrigo de Bastidas, un navegante y su tripulación, decidieron fundar desde Santa Marta, la ciudad 2 veces santa, otras villas como Cartagena, Bogotá, Popayán o Tunja. Santa Marta se estableció. En medio de las dificultades, Santa Marta sirvió como punto, como puerto de llegada, y de aquí salían las expediciones a fundar el resto de lo que hoy es Colombia. De aquí salió Pedro de Heredia a fundar Cartagena, de aquí salió Quesada a fundar Bogotá. Los Coguis, Arhuacos, Zarzarios y Huiguas son los 4 pueblos que descendieron de los Taironas. Ellos defienden la naturaleza y desde sus costumbres han sabido dejar un legado en Santa Marta. Y ha sido muy importante como un referente cultural la presencia de nuestros indígenas o de los indígenas en la ciudad de Santa Marta. Eso se refleja en que hoy una gran cantidad de personas luzcan una mochila arhuaca. Sus habitantes hablan con orgullo de la cultura del Samario.
aquí murió Simón Bolívar, procesos culturales grandísimos y que se reflejan en gente como Carlos Vives. No hay un Samario que no se pueda identificar con su ciudad. Desde que vemos el morro pequeñitos, desde que volteamos y miramos a la sierra, sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Para los jóvenes, la capital del Magdalena es símbolo de pujanza, emprendimiento y una ciudad llena de sueños. Para nosotros los jóvenes es una ciudad llena de esperanza, una ciudad donde nos levantamos cada día para intentar lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Es aquella ciudad que nos demuestra que cada día trabajando podemos alcanzar todos nuestros sueños. 501 años de historia viva del país, una ciudad resiliente que ha sabido sobreponerse a 3 terremotos, a los ataques e incendios de piratas y corsarios, la misma que pese a sus desafíos de la falta de agua, sigue siendo la perla de América y del Caribe colombiano. Felicidades a Santa Marta y a su gente. Y el primer semestre de este año dejó cifras muy favorables en la movilización de carga y pasajeros por los aeropuertos del país. Henry González nos cuenta el balance entregado por la Aerocivil. Así es, el reporte de la Aeronáutica Civil revela que durante el primer semestre de este año se movilizaron por vía aérea 29 millones de pasajeros, lo que representa un incremento de 5,5% con respecto al primer semestre del año pasado. Por vía aérea nacional en vuelos domésticos fueron en total 16,4 millones de pasajeros, mientras que a nivel internacional los restantes 12,6 millones de pasajeros. Pero también la movilización de carga tiene un balance muy favorable, toda vez que se movilizaron 505.000 toneladas de mercancías, lo que también representa un incremento de 5,6% con respecto al primer semestre del año pasado. Por vía aérea nacional, la carga se movilizaron 70.674 toneladas y a nivel internacional las restantes 435.101 toneladas. Advierte el informe de la Aeronáutica Civil que todo este buen balance se ha logrado gracias a que ha habido más rutas disponibles, también una mayor oferta de servicios de las aerolíneas, mejores condiciones tarifarias para todos los pasajeros y además una recuperación en la dinámica de la industria. Todo esto dejándole beneficios al país como son mayor competitividad, mayor integración regional, un impulso al turismo y por supuesto más accesibilidad para todos los colombianos. Y tú con ese rojo. Gracias, Clau. Feliz tarde. Pues así terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales con Eduardo. En el canal Caracol ya viene Ciudad Lejana. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao. Feliz tarde.